y pues ahí está reflejado de cómo si usted opina algo en contra del gobierno, simplemente lo elimina. Porque si verdaderamente las redes sociales no fueran muy conocidas o no existían, en ese momento estaríamos creyendo todo lo que dirían las noticias. Y resulta que en su vocabulario no está como la paz, no está el socializar, el hablar. Que los noticieros no deben ser un medio de opinión, los noticieros son un medio informativo. Ellos no deberían dar opinión y no deberían sesgarse frente a situaciones políticas, situaciones sociales o situaciones económicas. Los medios de comunicación nunca nos habían dado una señal tan clara de cuál es la postura que ellos tienen frente a nuestra sociedad. O sea, los medios en Colombia en este momento están manipulados en todas las instancias y la libertad de expresión, la libertad de comunicación en este momento se está arrebatando y por esas razones es muy difícil comunicar en medio de esta situación. Se siente también escuchar a un líder social, ¿no? Y un líder social también habla como lo están haciendo ellos. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué medida también la vida de estos muchachos está en riesgo? Muy buenos días, comunidad del Colegio Manuel Zapata Olivella. Mi nombre es Giovanni Rodríguez. El día de hoy vamos a ver un producto audiovisual muy interesante producido por los estudiantes del Colegio Manuel Zapata Olivella, atendiendo o basado en la movilización social surgida en este año y también teniendo en cuenta el empoderamiento juvenil que estos chicos han tenido durante las reuniones virtuales que se desarrollaron este año. Entonces, precisamente vamos a ver un programa que va a estar estructurado en torno a dos partes. Una, donde hicimos un diálogo, una mesa redonda con los estudiantes, y otra, donde esos estudiantes ya empoderados hicieron sus propias entrevistas a docentes de nuestra institución. Entonces, los invitamos a que observen, analicen, y probablemente profundicen las entrevistas en los links que vamos a dejar. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos a este evento. Buenos días, estamos en el Colegio Manuel Zapata Olivella, en esta bella institución. El día de hoy estamos reunidos con Michael, con Dana, con Alexandra, con la profe Lorena. Vamos a abordar el día de hoy una conversación, un diálogo muy constructivo, una charla, en donde pues vamos a tener un núcleo de conversación, el paro y las diferentes actividades que precisamente se postularon dentro del Colegio Manuel Zapata Olivella, pero no solo eso, sino la impresión que los estudiantes tienen sobre esta situación tan coyuntural que sucedió acá en Colombia y que pues de una u otra manera nos trasciende y trasciende la vida de las personas, la vida de los estudiantes, la vida de las familias. Entonces, bienvenidos a esta charla que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias y vamos a empezar. Muchísimas gracias a ustedes por estar en este espacio. El día de hoy vamos a empezar con una pregunta, pues digamos que en este momento viene siendo muy relevante para toda la sociedad, y es conocer ustedes qué opinión tienen del paro. Entonces vamos a empezar contigo, Michael. Puedes empezar. Yo opino que el paro era algo necesario, ya que todo este abuso constante que ha tenido el gobierno contra el pueblo, nosotros, y la reforma tributaria y detonantes así, pero ya venía desde mucho antes, problemáticas gubernamentales, y ya necesitaba el pueblo alzar su voz para decir ya no más. Ya tenemos que alzar la voz y decirle al gobierno que ya no podemos más y que no podemos seguir aguantando lo que ellos quieran. Ok, Michael, gracias. Dana. Como tenemos ya claro, Colombia pues, es un país muy corrupto, ¿sí? Está lleno de injusticias, de abusos hacia pues, sus habitantes, ¿sí? Y nosotros como colombianos ya hemos reservado, ya nos hemos aguantado bastante los abusos y todas las injusticias, y pues creo que ya era el momento, ya todos estábamos como, bueno, todos estaban muy abrumados con ese tema, con varias cosas que se habían unido, y creo que es una buena manera para expresar que estamos inconformes, que realmente necesitamos un país que sea más justo con nosotros, que se preocupe más por nosotros, y creo que esa es una buena manera de expresar, claro, con un paro pacífico y todo eso.
Vale, Danita, muchas gracias. Alexa. Pues yo opino que el paro es un derecho fundamental porque pues ahí estamos como expresando lo que sentimos, lo que pensamos, sin miedo a que las demás personas nos quiten esa libertad del pensamiento, de poder decir lo que nos incomoda y lo que quisiéramos que cambiara. Pues ahí defendiendo como la democracia que se busca en los gobiernos de cada país. Muchas gracias. Profe Lorena. Bueno, pues escuchándolos también llegó a la reflexión en este momento que es triste, ¿no? Que en Colombia tengamos que estar en paros nacionales todo el tiempo, que nos estemos ganando nuestros derechos a punta de gritos, ¿no? De salir a la calle, de manifestarse, de poner en riesgo la vida de mucha gente, de poner en riesgo la vida de los jóvenes, y eso es triste en parte, y creo que el paro nacional deja una gran lección, y es que efectivamente en este país no se puede obtener nada si no es marchando, si no es protestando, si no es exigiendo los derechos que lastimosamente están escritos en la Constitución y que son nuestros derechos, ¿no? Y que por culpa de malos gobiernos que han venido desde muchísimos años, pues han acostumbrado al pueblo colombiano a eso, a que salga a marchar, a exigir sus derechos, porque todo el tiempo están robando, todo el tiempo están quitándole todos esos beneficios al pueblo colombiano. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también, pues lo positivo del paro es que efectivamente muchos jóvenes se han dado cuenta de la importancia de saber elegir, de que tenemos que ponernos la camiseta para ir a las elecciones, para tener un pensamiento crítico, para escuchar al que nos va a gobernar, para saber seleccionar esos candidatos y esos representantes de gobierno que precisamente son los que nos han hecho tanto daño, ¿no? Los que han robado recursos, los que les han quitado la educación a estos muchachos, los que han quitado la salud a nuestros padres de familia, etc. Entonces sí, tiene como esas dos caras. Y bueno, pues es también bueno escuchar a los chicos del colegio, porque precisamente reconocen la importancia de un paro nacional y reconocen que si no es así, en Colombia no se puede ganar nada. Profe Lorena, muchas gracias por tu aporte. En relación a esto tenemos que tener en cuenta que gran parte de estas movilizaciones fueron apoyadas por la juventud. Esta juventud que les queremos preguntar a ustedes mismos, queridos estudiantes, ¿cómo consideran que ha sido la forma o manera en que los medios de comunicación se refieren a ustedes, jóvenes? ¿Cómo creen que es esa manera, esa forma en que los medios de comunicación se están refiriendo a ustedes? Pues a mí me parece que es una forma muy equívoca de referirse a los protestantes en general, no solo a los jóvenes, porque los medios de comunicación nos tratan de vándalos y cosas muy graves como terrorismo, y eso es una generalización y una muestra muy arraigada de favoritismo hacia el gobierno más que al pueblo, y esto genera que haya discordia entre el propio pueblo y nos peleamos entre nosotros porque los de arriba lo decidieron. Muy cierto. Dana. Como sabemos, los medios de comunicación muchas veces dicen información que es errada, ¿sí? Información que no es cierta, ya que pues ellos creen que nosotros creemos que todo lo que nos dicen es verdad, pero pues nosotros, los jóvenes, que nos estamos más como metidos en el tema de las redes sociales, ya sabemos buscar mejor la verdad, ¿no? Y pues yo creo que los medios de comunicación nos tratan tratan a los jóvenes, a las personas que protestan, como, dijo mi compañero, como terroristas o vándalos, lo cual es totalmente erróneo, porque eso no son, solamente están alzando su voz, están expresando, ¿sí? Lo que los medios de comunicación no lo dicen en verdad. Ok, Danita. Alexa. Pues yo opino que, pues como ya sabemos, los medios son muy entregados pues al gobierno, entonces todas las noticias que sean en los dos canales más principales de Colombia, pues Caracol, RCN, todas esas son malas noticias. Si tú miras el noticiero está lleno, cuando hay paro está lleno de noticias como de que rompieron tal cosa, atacaron a tal policía, pero nunca muestran verdad lo que pasa, a los manifestantes que atacan, a los jóvenes que incluso les dan tiros, golpes.
Y eso nos enteramos, ¿por qué? Porque esas personas que lo han sufrido o que están allá dando su vida en el paro, ellos suben los videos a las redes sociales y así nosotros podemos enterarnos de lo que pasa. Porque si verdaderamente las redes sociales no fueran muy conocidas o no existían, en ese momento estaríamos creyendo todo lo que dirían las noticias, si no estuviéramos allá luchando con esas personas que sí lo están haciendo. Entonces no me parece justo eso, y pues que ojalá cada día fuera mucho más transparente la comunicación y que pudiéramos ver más allá de lo que pasa. Vale, Alexa. Profe Bueno, pues como lo habíamos dialogado hace ratico, efectivamente los medios de comunicación, pues además de ser una estrategia de poder grandísima, su principal objetivo es desinformar. No son medios de comunicación, su objetivo es desviar a toda costa lo que sucede, las problemáticas sociales, ¿no? Y los medios de comunicación, ¿cómo lo hacen? Focalizando esa atención que necesita, la atención del pueblo en aspectos muy banales, ¿no? Uno se da cuenta que las noticias de los canales tradicionales es una pérdida de tiempo, ni siquiera hay una exigencia para poder tener un grupo de periodistas, digamos que necesarios, ¿no? Periodistas que se exijan y que puedan informar a la gente sobre lo que realmente está pasando. Entonces uno ve las noticias sobre el paro y entonces toda la atención de estos medios de comunicación se focaliza en que dañaron el Transmilenio, rayaron paredes, ¿cierto? Pero bueno, ¿y por qué toda esta gente está protestando de esta manera? ¿Y por qué están rompiendo las cosas? ¿Y por qué? Entonces, claro, la tarea de los periodistas, aunque aparentemente debería ser esa, de informar adecuadamente, honestamente y éticamente, es también responder a esa estrategia del gobierno y bajo una estrategia de dictadura, se podría decir, y es que la gente no se informe, la gente esté súper amaestrada y esté concentrada en cosas que no tienen importancia. Entonces sí, lo que hacen es que estigmatizan a los jóvenes, ¿cierto? Desvirtúan todo lo que los chicos quieren, y pues no solamente los chicos, toda la gente que pues salimos a protestar también a exigir nuestros derechos. Entonces ese es el papel y bueno, lastimosamente los tenemos como canales tradicionales, ¿no? También. Y de una u otra forma vemos que la información tiene un poder constructivo y destructivo a la vez. Y sin embargo, vemos cómo las respuestas de los jóvenes hablan muy bien sobre el hecho de que están empoderados, de que conocen, son capaces de contrastar, son capaces de, o somos capaces de dar una opinión crítica sobre diferentes eventos que están ocurriendo en nuestra sociedad. En relación a esto, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué tan positivo es realmente que la gente joven, o en realidad toda la gente en este momento esté informada gracias a esas redes sociales o a esos medios o al mismo celular, ¿cierto? Entonces, Michael. A mí me parece muy positivo y un avance significativo en nuestra sociedad, porque si miramos al pasado, nuestra historia, hace 20, 30 años, la última palabra la tenían los medios de comunicación, y el que tiene los medios de comunicación controlaba las masas, así mucho antes como los periódicos, El Tiempo, El Espectador, y ahorita y antes con los medios ya televisivos, Caracol y RCN. Entonces ellos controlaban la verdad y movían las masas a su parecer. Entonces ahorita ya con la llegada del internet, las redes sociales, ya no hay nadie que coma entero, porque ya hay muchos puntos de información con diferentes puntos de vista, y esto nos hace reflexionar y buscar la verdad en vez de comer entero. Vale, Michael. Pues yo creo que el internet y pues, las redes sociales han apuntado positivamente al pensamiento de los jóvenes, de las personas, ya que los informa más, ¿sí? O sea, ya las personas no se comen todo lo que dicen los demás, las personas ya pueden saber realmente cuál es la verdad, ¿sí? Me parece que ha sido muy bueno en ese aspecto. Y Alexandra.
Pues yo opino que en la actualidad estamos mucho más informados que pues, hace unos años atrás, que ahora pues con la llegada de las redes sociales, sí, cierto, pues que hay cosas que en las redes sociales a veces nos dan mucha pena ajena o muchas veces se usan las redes sociales para compartir cosas que no valen la pena. O es como el modo desahogo de las personas, pero en otra parte también es bueno porque pues ahí nos estamos informando de lo que pasa, cada persona da su punto de vista desde su vivencia, desde su experiencia, entonces si esa persona está cerca del conflicto puede decir lo que ella siente y lo que en verdad está pasando, así no tenemos que simplemente conformarnos con lo que dicen en los medios oficiales del gobierno o en los periódicos, sino que una vez ya tenemos otros puntos de vista respecto al problema, otras experiencias y fácilmente podemos analizar qué es la verdad, qué es la mentira. Y es importante que como jóvenes estemos, o sea, en las redes estemos más pendientes de nuestro país, más pendientes de todo, o sea, que si nosotros como jóvenes tenemos redes, no estamos como tan pendientes de cosas que nos sirven, sino que realmente estemos pendientes de cosas que nos edifican, por ejemplo, de saber las problemáticas de nuestro país, de estar informados de lo que pasa aquí o de lo que pasa en Latinoamérica o en el mundo, que nosotros lo sepamos y así más a futuro podemos saber qué es lo que nos ofrecen los gobiernos y saber votar de una buena forma. Gracias, Alexa. Profe Lore. Bueno, sí. Alexa dice algo muy cierto y es que definitivamente para las redes sociales hay que tener un pensamiento muy crítico, ¿no? Muy selectivo también, porque a pesar de que digamos que Canal Caracol y RCN pues únicamente lo vemos a través de la televisión, pues ellos también aprovechan esos medios de comunicación desde diferentes formas, desde diferentes fuentes también. Y no solamente de estos medios de comunicación, hay un sinfín de personas que ya tienen la posibilidad de estar informando y desinformando también. Entonces hay que ser muy selectivos también con eso y de mucho cuidado porque, claro, es un bombardeo todo el tiempo de información y uno entra a las redes y no solamente es la información sobre mi amiga que está haciendo mi amiga y está paseando, sino que también está al lado, o sea, veo la información de mi amiga y luego bajo y veo la información del barrio o veo la información del país o de otro país, entonces todo el tiempo te está llegando información y hay que ser muy, muy selectivo con esto y bueno, también preguntarse pues, cómo me aporta también la información que me está dando las redes sociales pues a mi pensamiento crítico y a lo que decía Alexa un poco para tener las nociones claras sobre qué está pasando en el país y cómo lo vamos a cambiar a través de las elecciones. Es que consideramos que el pensamiento, la construcción del pensamiento crítico es uno de los aspectos que en la educación hace una década prácticamente se ha enfatizado y ha trabajado mucho y considero que digamos, la opinión que estamos escuchando el día de hoy es una muestra de la construcción de ese gran aspecto que tiene que ver con la consolidación del pensamiento crítico y cómo ese pensamiento crítico forma opinión, una opinión bien estructurada, una opinión prácticamente que está, digamos, totalmente, digamos, contrastando la realidad y donde evidentemente hay unos hallazgos muy importantes. Vamos a hacer una última pregunta que tiene que ver con un tema muy delicado en nuestra sociedad, pero que viene siendo muy común, y es el hecho de que muchos de estos líderes sociales han perdido la vida, pero no han perdido la vida por ellos mismos, sino por eventualidades que muchas veces no son investigadas de la manera más apropiada y que dejan un halo de incertidumbre y de no certeza en quién fue el que asesinó a esas personas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinión tienen de la muerte de esos líderes sociales? Pues yo opino que es algo muy grave y a la vez algo muy malo en nuestro país porque nos reflejamos como nuestros 200 años de historia de violencia y pues ahí está reflejado de cómo si usted opina algo en contra del gobierno simplemente lo elimina y esto hace que uno ya le dé miedo opinar y eso es lo que quieren el gobierno y los de arriba quieren que nosotros no opinemos y opinemos como ellos porque si no opinamos como ellos y los criticamos simplemente nos matan. Entonces hay que hacer una reforma cultural
para erradicar la violencia en nuestro país y que eso haga que en vez de resolver nuestras diferencias a balazos y armas de fuego, lo hagamos con debates y palabras. Qué bueno que todo el mundo pensara así, Michael, porque pues realmente eso es lo que queremos, ¿verdad? Lastimosamente, en nuestro país siempre estaba lleno de violencia, como dice mi compañero Michael. Lastimosamente nosotros no nos podemos expresar, bueno, las personas no pueden dar su punto de vista porque si no piensan igual a otras que tienen más poder, posiblemente lo maten o lo amenacen, ¿sí? Entonces están privando esos derechos de libre expresión que tenemos, y creo que está muy mal, obviamente, asesinar a personas o de esa manera amenazarlas de que no pueden decir lo que sienten, lo que ellos creen, ¿sí? O sea, los están tratando de hacer pensar igual que todos, solamente para manejar y controlar más fácil este país, sin tener problemas. Y resulta que en su vocabulario no está como la paz, no está el socializar, el hablar y tratar de llegar a un acuerdo para que todo sea mejor. Gracias. Alexa. Yo opino que el asesinato de líderes o de personas activistas acá en nuestro país y en otros países está totalmente mal y es algo que debemos rechazar, denunciar y sobre todo honrar pues a esas personas que han su vida cada día por los derechos fundamentales de niños, de adolescentes, de la población en general. Eso es algo que desde pequeños, digamos, que nos han arraigado y es que incluso en nuestras casas, digamos, no podemos decir lo que pensamos porque, digamos, ya nos están como diciendo que ellos son las únicas personas que tienen la razón, simplemente por darnos como una casa, entonces ya no tenemos el derecho de opinar y eso es lo que pasa acá en el gobierno. Como ellos nos dan entonces las leyes y todo eso, entonces no tenemos derecho a opinar y no es así, o sea, ellos podrán ser las personas que dictan las leyes, pero nosotros como seres humanos tenemos unos derechos fundamentales que han sido impuestos desde las organizaciones más altas y uno de esos derechos es tener el libre albedrío de pensar lo que nosotros queramos, de decidir y no nos pueden obligar a hacer algo que nosotros no queremos. Nosotros tenemos todo el derecho de elegir lo que queremos hacer con nuestra vida y de que nadie nos prive de eso. Entonces es algo que debemos rechazar y me parece muy irónico porque, digamos, en el gobierno tratan a los jóvenes que se expresan, los tratan de terroristas, cuando las personas que están en el gobierno están siendo terroristas contra esas personas que no quieren expresar lo que sienten, o sea, que van a expresar algo y los tratan de callar, de amenazar, de quitarles la palabra y eso lo están haciendo como si fuera un gobierno totalitario, como si fuera un gobierno extremista, de quitarles todo lo que piensan. Entonces eso opino que está completamente mal. Gracias, Alexa. Valioso tu aporte. Bueno, yo digo que escuchando ya a los chicos, se siente también escuchar a un líder social, ¿no? Y un líder social también habla como lo están haciendo ellos. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué medida también la vida de estos muchachos está en riesgo? Y es difícil pensar en una situación tan injusta, tan inequitativa y tan violenta para el país y que precisamente por pensar así es que pongan en riesgo su vida, ¿no? Y lastimosamente pues además de callar a todas las personas que están haciendo o que se hacen visibles, es también toda la violencia que ejercen los gobernantes y que al fin y al cabo también como personas y el pueblo colombiano nos hemos acostumbrado y que la violencia no solamente está en matar a los líderes sociales, uno ve por la calle la gente conduciendo y se amenazan y se echan el madrazo, ¿no? Y somos un pueblo violento porque precisamente nos han acostumbrado a eso. Entonces, pues la idea es, además de generar todas estas formas de diálogo, es que efectivamente se empiecen a hacer acciones, ¿no? Acciones en la escuela, acciones en la familia, lo que dice Alexa también es muy cierto, y los muchachos, y es que en la familia también hay mucha violencia, en el colegio hay violencia, entonces si tú no piensas como yo, pues entonces vamos a tener un conflicto, vamos a pelear, entonces bueno, injusticia, impunidad,
ante todo esto y bueno, también es una estrategia de poder grandísima y es callar a la oposición, ¿no? En todas sus formas. Entonces, Bueno, el día de hoy vamos a terminar esta sesión agradeciéndole a Michael, a Dana, a Alexandra, a la profesora Lorena, porque vamos a encontrarnos en una segunda sesión, ¿listo? Para abordar unas preguntas sencillas, ¿sí? Porque pues igual en el Colegio Manuel Zapata Olivella hicimos actividades pedagógicas, culturales, enmarcadas en el paro. Entonces los esperaríamos y los invitaríamos a esta segunda sesión, y muchísimas gracias por hacer evidente algo que nosotros sabemos que venimos construyendo y que lo hacemos con mucha fe, con mucho cariño, con mucho amor. Entonces agradecerles y pues nada, darles la bienvenida y el agradecimiento para la próxima vez. ¿Listo? Muy buenos días, estamos en el Colegio Manuel Zapata Olivella haciendo nuestras entrevistas, nuestros programas especiales con los estudiantes para este foro institucional del Colegio Manuel Zapata Olivella. El día de hoy estamos con el profesor Agustín Carreño y con nuestra entrevistadora, nuestra estudiante estrella Alexandra. Entonces se los presento. El día de hoy van a hacer una pequeña entrevista al profe Agustín, entonces los dejo con Alexandra. Muchas gracias, Alexandra. Buenos días, estamos aquí para hacer una pequeña entrevista, un pequeño debate pues con nuestro profesor Agustín Carreño. Entonces vamos a hacer unas pequeñas preguntas y la primera sería, profesor, ¿qué opinión tiene usted sobre el paro? ¿Cómo lo percibe? Muy buenos días. Gracias, Alejandro. Pues en general los paros sociales tienen una repercusión política, ¿no? Y en el caso patético del levantamiento social, digámoslo así, fue un levantamiento social que empezó no tanto el 28, desde el año pasado, septiembre, perdón, y que hubo una pausa y se restituyó el 28 de abril, pues es algo sin precedentes en la historia de Colombia. Yo pienso que desde la rebelión de los comuneros, desde los años 59, 60, cuando las universidades se sublevaron por sus derechos de estudiantes, no había habido un momento histórico, digamos en la última década, en el último 20 años, en donde el inconformismo social de la juventud especialmente, pues hayan tomado un accionar como el que se presentó en el transcurso del año 2021. Bueno, la opinión es, ¿qué me parece de ese paro? Tiene una característica especial, que es los jóvenes y los estudiantes protagónicos sobre, digamos, el futuro que les acarrea a ellos. Ellos vienen estudiando y aprendiendo en que hay inconformidad e injusticia en Colombia. No hay oportunidades de vida. El medio ambiente cada vez se lastima. Explotación minera, digamos, no hay un trato con los animales, con las mascotas y menos oportunidades de estudio. Entonces los estudiantes dijeron, Colombia nos pertenece a nosotros. Y la juventud colombiana dijo, no, es que llevamos ya 20, 25 años y no conocemos cambios estructurales de un país. Cuando conocen la corrupción, cuando conocen los gobiernos de turno que han venido vendiendo el país, extrayendo los recursos mineros. Entonces, conscientemente la juventud dice, no, es que no podemos continuar en esta situación. Por lo tanto, los jóvenes retomaron la iniciativa y se unieron los campesinos, los empleados, los profesores, los sectores. Y hubo una coyuntura que fue la pandemia y la coyuntura de querer hacer una reforma, digamos, económica, en los cuales era el acabose total del país. Y me parece a mí que ese punto de lanza es importante en cuanto a lo que tiene que ser el carácter del paro. Ok, a través de esa información que nos ha proporcionado, ¿cómo ve usted los medios de comunicación, de cómo se refieren al paro? ¿Cómo ha sido la forma de comunicación pues de estos medios, para la redundancia? Alexandra, mire, nosotros hemos venido conociendo la historia de que aquí los medios de comunicación los manejan los grandes empresarios e emporios económicos. Por ejemplo, Caracol RCN, el Semana, es el dueño Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el dueño de las empresas y los bancos. Y ellos informan lo que les
corresponde, lo que les conviene. Nosotros no tenemos, el pueblo no tiene un medio de comunicación público así como que tenga esa cadena como Caracol. Le toca que acceder a medios alternativos. Entonces esos medios alternativos que son por las redes o de pronto canales de YouTube, pues son mal interpretados por un gobierno. Y por ejemplo, un Canal 2 que es de Tejada, que es un medio caleño, que además pues más o menos tenía audiencia, porque de manera es privado, pero tenía mucha audiencia en Cali, se le dio por ir a la noticia, irse a meterse en los hechos y a publicar la verdad, lo que le hacían con los jóvenes, las torturas a los jóvenes, todo lo que pasaba, y se dio por publicarlo. Inmediatamente fue el señor Tejado, el dueño del medio, fue amenazado, fue censurado el medio. Son cosas que, los medios en Colombia en este momento están manipulados en todas las instancias, y la libertad de expresión, la libertad de comunicación en este momento se está arrebatando, y por esas razones es muy difícil comunicar en medio de esta situación. Entonces, a partir de todo pues, lo que hemos vivido, pues de la censura de los medios, de la falta de comunicación en el país, ¿qué opina usted, digamos, de que los jóvenes estemos en las redes informándonos pues a través de esas fuentes? ¿Usted cree que es bueno que cada día los jóvenes vayan como aprendiendo más sobre el tema, informándose? Es importante que los jóvenes no tanto se empoderen en la lucha y la organización, sino también en el manejo de los medios. Los medios alternativos es lo más importante ahorita. Hay que buscar, hay que escribir nota, hay que crear periódicos virtuales, periódicos alternativos. Usar los medios como un elemento vital para poder decir la verdad, porque es que de eso se trata. Cuando uno comunica tiene que ser transparente y veraz y la verdad. Y eso nos ha faltado. A veces sí hay mucha cosa en red. Por ejemplo, hay unos envíos en directo cuando hay las manifestaciones, y más que todo lo hacen es cuando hay confrontación. Entonces son situaciones que hay que saber decantar un poco esa información, porque de una u otra manera se inclinan. De pronto los muchachos, por hacer protagonismo de que están enfrentando el mal, quieren generar una opinión, pero no es así, no es ahí. Tenemos que mirar el fondo de una noticia, el porqué de una noticia, y también tratar de no mandar directos por enviar, sino que hay que hacer un análisis profundo para poder comunicar esa noticia. Claro, y pues nuestra última pregunta, nuestro último planteamiento sería: ¿qué opina usted acerca de la muerte de los líderes sociales? Que es ya un tema muy preocupante en nuestro país, muy delicado, digamos, no solo acá, sino mayormente en todas las partes de Latinoamérica. Mira, en el momento del proceso de paz, cuando firmó el gobierno paz con la FARC, entonces creyó el gobierno que haciendo negociación con la FARC se iba a menguar la protesta, digamos, de accionar, digamos, militar. Y dijo, si ya aplacamos una guerrilla que tiene armas y la desarmamos, entonces es más fácil ahora con los líderes, porque los líderes no pueden hacer, digamos, su tarea política de liderazgo en las comunidades. Y entonces ahora cambió la estructura. Primero, unas fuerzas militares mal concebidas, mal adoctrinadas, creyendo que todo es oposición y que aquel que desdiga algo del gobierno, entonces se es tratado como un subversivo, como un guerrillero. Pero resulta que es un líder desarmado, pero como el liderazgo se mantiene, porque el momento de que hubo un acuerdo de paz, tuvieron que los líderes, no tanto campesinos, sino también estudiantiles, pues asumir una tarea de protesta y de accionar. Entonces ya el objetivo de un Estado tan criminal como el que tenemos, ahora se enseñó fue con los líderes. Y también lo más digamos, grave del asunto, es que es pensar que un líder, por ser opositor, tal vez compararlo con un subversivo, un insurgente, y también el mismo tratamiento de guerra que le están dando. Eso es lo más crítico. Por eso después del acuerdo de paz se incrementó el asesinato de líderes sociales. Cada vez se suman, y ahora con el agravante que los líderes estudiantiles son los que están pagando los platos rotos. Bueno, profesor, muchas gracias por darnos su punto de vista y... Bueno, muchas gracias y muy amable. Buenas tardes, estamos acá de nuevo. Esta vez con una docente pues, de nuestra institución, la profesora Ángela Baena. Entonces ella también nos va a dar su opinión respecto pues, a los planteamientos que ya hemos hecho anteriormente. Entonces pues queríamos compartir una serie de preguntas y nos das como tu aporte.
La primera pregunta sería, ¿qué opinas acerca del paro? ¿Qué perspectiva tienes de él? Bueno, yo, digamos, a modo general, pienso que a la sociedad colombiana le hace falta mucha empatía con sus integrantes, ¿no? Y cuando a las personas les va bien, sienten que es por su propio esfuerzo, que lo han logrado solos, y realmente a nosotros nos hace falta un sentimiento más empático y de comunidad, de que somos un grupo y de que cuando uno sale, no sale solo, sino que necesita la ayuda de otras personas. En el caso de nuestra sociedad, muchas personas creen que sus dineros, sus empresas se han gestionado solas, y realmente hay muchas personas que han tenido que trabajar mucho, muy duro detrás de todos esos éxitos, y es bueno que como sociedad pensemos en todos los miembros de nuestra sociedad. En esa medida pienso que hacer un paro en el que todos nos demos cuenta y sintamos que realmente somos necesarios los unos para los otros, pues era necesario. Nuestra sociedad necesitaba poder tener un momento de reflexión para darse cuenta de que todos los estamentos son importantes y de que de alguna manera sí hay personas que han venido sacando ventaja de ese ideal individualista que en muchas ocasiones prevalece. La segunda pregunta sería, ¿qué opinas tú de cómo los medios tratan el paro a los jóvenes o a las personas que lideran estas marchas para pues, exigir sus derechos? Bueno, yo pienso que los medios de comunicación nunca nos habían dado una señal tan clara de cuál es la postura que ellos tienen frente a nuestra sociedad. Yo pienso que para nadie es un secreto que los medios están de parte del gobierno y de los intereses que ellos tienen con respecto a las cosas que suceden en Colombia. Me pareció muy triste la manera como han sido atacados ciertos grupos que pues al no ser minoritarios, por ejemplo como los jóvenes, pues han venido siendo estigmatizados. Pero a mí me parece que todo esto pues tiene que ser tomado como una oportunidad, porque si nosotros somos conscientes de que no somos vándalos, de que no estamos haciendo males para el país, pues nosotros debemos tomar esto como la oportunidad para mostrarle a la gente, a esos sectores que se niegan a entender que la realidad es diferente a la que se ve en los medios de comunicación masivos. Y entonces por eso yo pienso que todo esto, pues lejos de ser un gran desastre como se ha querido ver, es una gran oportunidad para que todos crezcamos, para que todos entendamos lo importantes que somos unos y otros en nuestra sociedad. A partir de esto y pues de cómo en Colombia hemos observado la manipulación de los medios y pues todo lo que está pasando, ¿qué opinas tú de que los jóvenes busquen otros medios de comunicación o se informen de las problemáticas mundiales pues a través de las redes sociales o de otros medios? Bueno, pues yo, así como te decía, pienso que es una gran oportunidad para que todos nos sentemos a reflexionar sobre nuestro país. Algo que yo le he dicho a las personas que están a mi alrededor es que en este momento lo que está prohibido es no pensar. ¿Sí? No darnos la oportunidad de decir, oiga, ¿por qué la otra persona está tan inconforme? ¿Qué es lo que está sintiendo esa persona? ¿Qué es lo que lo tiene tan afectado? Porque de alguna manera la rutina de nuestro país, de nuestra ciudad es acelerada y entonces uno simplemente vive para trabajar, recoge su sueldo y sigue así todos los días, pero no se da cuenta que realmente hay personas que están padeciendo situaciones que han sido difíciles de controlar. Toda esta situación de la pandemia ha destapado muchas situaciones que nadie había visto, que nadie se había puesto en la tarea de controlar, de supervisar, y nos damos cuenta de que muchas cosas en Colombia están ocurriendo de manera escondida, que nos dicen una cosa en los medios de comunicación y finalmente sucede eso. Entonces, sin embargo, mi mensaje para todo el mundo es que dentro de todo este caos que se ha generado, hay muchas oportunidades para recomenzar y ojalá no vaya a pasar cuando lleguen las elecciones, que cuando llegue el momento de las elecciones, pues volvamos otra vez a caer en los mismos vicios que ya sabemos que hemos tenido. Bueno, nuestra última planteamiento,
Pues el último planteamiento sería, pues, ¿qué opinas tú de aquellas personas que son valientes de ir a visitar su comunidad, poner las problemáticas que son líderes sociales, comunitarios? ¿Qué opinas tú de ellos y del ataque masivo que se ha generado últimamente? Y bueno, desde siempre a ellos, pues, por expresar y por luchar por los derechos de su comunidad. Pues en todo caso es muy triste que nosotros no seamos capaces de, ni que tengamos la habilidad para defender a nuestros líderes, porque evidentemente ser un líder es un don que tienen las personas, que no todos pueden tenerlo, la capacidad de convocar a otras personas y de convencerlos de sus ideas, pues es un don que no todas las personas tienen. También esa capacidad para supervisar, no sé, para ir más allá de lo que se ve a simple vista, me parece que también es una cualidad que no todas las personas tienen, y además que no todas las personas quieren hacerlo. No todas las personas quieren estar mirando en qué se gasta el dinero, en qué se están ejecutando las cosas, pero hay personas que quieren hacerlo. Yo pienso que a nuestra sociedad le hace falta mucha organización, mucho sentimiento de organización, de que nosotros debemos valorar a nuestras comunidades, a las personas que están más preparadas, y escuchar a las organizaciones que tienen peso en nuestra sociedad, porque por esas razones que todos nosotros estamos siempre como separados, individualizados, cada quien por su lado, y en esa medida, pues si cada quien está luchando por sus ideales, pues no lucha tampoco por sus líderes, ni cuida ni protege a sus líderes. Pienso que las personas son muy berracas porque en medio de una situación en la cual no se protegen los derechos de los líderes, pues ellos están todo el tiempo conscientemente exponiendo su vida. Y eso es triste porque de todas maneras son personas que nos hacen abrir los ojos a otra realidad, que nuestras conciencias entiendan la realidad de otras maneras, pero pues evidentemente hay muchos intereses que se encuentran, y lamentablemente pues los líderes sociales, comunitarios, pues terminan siendo como eslabones débiles, que terminan cayendo en manos de personas a las que no les interesa que ciertas cosas salgan a la luz. Muchas gracias, profesora, por sus opiniones, todo esto. A ustedes, ojalá que los muchachos de esta institución, con todo esto que ha sucedido, asuman el rol que les corresponde, porque ustedes en este momento pues están en su etapa escolar, pero ya pronto muchos de ustedes estarán prestos para salir, para ser hábiles para votar y por supuesto para formar parte de esta sociedad. Entonces ojalá no se les olvide todo esto que hemos vivido todo este tiempo, porque todo esto yo pienso que nos ha enseñado mucho más de historia, de la composición de nuestra sociedad, de para qué somos las personas de nuestra sociedad. Entonces que no se nos olvide, porque a veces el pecado de nuestro país es olvidar tan rápido y no tomar cartas y ejecutar acciones que nos ayuden. Buenos días, mi nombre es Alexandra Leguizamo y en el día de hoy estamos acá en nuestro colegio Manuel Zapata Olivella con nuestro respetado coordinador Gustavo Monroy. Bienvenido, muchas gracias pues por participar y por darnos este espacio. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación, y obviamente el espacio de la participación va a ser muy importante siempre para todos los entes de la comunidad, no solamente estudiantes, profesores, familias, sino que los directivos también tenemos nuestra voz de apoyo frente al reclamo de los derechos. En el día de hoy pues venimos a dar pues algunos planteamientos para pues que usted nos diga sus argumentos, pues sus opiniones acerca de estos temas. Entonces el primero sería: ¿qué opina acerca del paro? ¿Qué percepción tiene del paro? Pues mira, el paro es una acción social muy válida. El paro, la protesta, el MIT, toda acción de reclamación social es válida siempre que los gobiernos, siempre que los entes que nos manejan estén siendo injustos y estén cometiendo errores frente a lo que debe ser el gobierno de un estado, frente al gobierno de una comunidad. Entonces obviamente el paro para nosotros siempre va a ser el medio, casi que es el único medio que tenemos en estos momentos para exigir nuestros derechos. No nos permiten ejercer otras medidas porque está dominado desde arriba, desde los entes de gobierno están dominadas esas posibles acciones que son las de participación. Entonces, ¿qué nos queda? Hacer la exigencia, hacer la protesta, hacer el paro. Y ese paro es el medio de presión que tenemos nosotros para exigir nuestros derechos. Entonces la validez se presenta siempre que nosotros
tenemos la razón en cuanto a qué es lo que estamos pidiendo. Y en este paro anterior, que pasó hace muy poco tiempo, sabemos que lo que exigíamos era bastante válido. Tan válido fue que los entes del gobierno tuvieron que empezar a ceder y a reconocer sus errores y a tratar de ajustar lo que ellos proponían de una manera más coherente para el pueblo. Muchas gracias por su opinión. También a través de esto, ¿cómo percibe usted el manejo de los medios en este paro? O sea, ¿cómo fue como la comunicación y como la opinión que ellos tenían acerca de esto, la percepción que ellos tenían acerca de las personas que estaban marchando o organizando las diferentes movilizaciones? Hay algo muy importante que tú dices y es como la opinión de los medios de comunicación. Tenemos que empezar por decir y por hacer reconocer a toda la comunidad que los noticieros no deben ser un medio de opinión. Los noticieros son un medio informativo. Ellos no deberían dar opinión y no deberían sesgarse frente a situaciones políticas o situaciones sociales o situaciones económicas. La función de ellos como periodistas es informar, punto, imparcialmente. A partir de ahí, obviamente, cuando uno ve que ellos empiezan a parcializarse y a decir, por ejemplo, a llamar vándalos a las personas que protestan frente a llamar gente de bien a las personas que supuestamente están defendiendo al Estado, y digo supuestamente porque también estaban cometiendo bastantes errores de legitimación de la fuerza, por ejemplo, el ente periodístico pierde totalmente su norte y empieza a sesgarse hacia el gobierno, hacia el partido de gobierno que le toque en este momento. En este momento ellos están cubriendo específicamente RCN y Caracol y otros medios, Revista Semana y otros del mismo gremio, empiezan a cubrir y a justificar las situaciones desde el punto de vista del Estado. Pero otros medios que son un poquito más imparciales, un poquito más de mente abierta, porque también tiene que ver con esa capacidad de entender al mundo y no solamente la parte que les conviene. Otros medios como el Canal 2 de Cali son capaces de mostrar las realidades, no solamente la realidad de la persona que exige sus derechos, sino de las situaciones en donde se agreden y se violentan los derechos tanto de un lado como del otro, tanto del pueblo como del Estado. Ese debería ser un periodismo más real y más sensato, es la palabra. Entonces, obviamente, ¿qué opino yo de los periodistas? Siempre y cuando no se sesguen, siempre y cuando no se acomoden a lo que a ellos como entidad económica les conviene, deberían estar cumpliendo con su función de informar. Así es, y hay un punto importante de lo que usted menciona, y es que como medios de comunicación ellos deberían informar y pues ponerse en los zapatos del pueblo para conocer verdaderamente la problemática y de por qué lo están haciendo, pues antes como de dar una opinión muy cerrada ante lo que está pasando. Y pues a través de esta pérdida de credibilidad de los medios, ¿qué opina usted de que los jóvenes busquen otros medios más alternativos para informarse de lo que está pasando? A mí eso me encanta, me gustó mucho. Yo recuerdo una publicación que hice en Facebook en las épocas del paro, cuando se hablaba de la generación de cristal. Y cuando se empiezan a ver todos estos muchachos de las primeras líneas, de todos los puntos de resistencia, uno dice, ninguna generación de cristal, es una generación de diamante que están empezando a crecer y a despertar. Y es espectacular cómo los jóvenes dejan de empezar de seguir creyendo en esos medios tradicionales de información y empiezan a cuestionar y empiezan a explorar y empiezan a demostrar que no solamente la televisión y no solamente la revista y no solamente el periódico sirven como información, sino que hay otros medios. Estas entrevistas informales, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, todas esas redes sociales, todas esas formas de opinión, y no solamente ahí en lo virtual, sino aquí afuera en lo físico, cuando se encuentra un portal que se convierte en un bastión de la resistencia, cuando se encuentra un monumento a los héroes que se convierte en el punto de referencia de encuentro de la ciudad. Para mí ese es el nuevo centro de Bogotá, es allá en donde Bogotá se encuentra para demostrar las inconformidades. Entonces obviamente que es espectacular y es de reconocer que no es ninguna generación de cristal, que estos niños están viendo cómo son los abusos del poder, cómo son los abusos del partido de gobierno, cómo son los abusos de esos grupos económicos que definitivamente están atentando contra ellos porque no les dan una oportunidad de educación, o si se las dan sesgadas a lo que ellos dicen. Ellos dijeron matrícula cero, pero lo que no les dijeron es que es por 1 o 2 semestres. Ellos dijeron educación gratuita y de calidad, pero no les dijeron para qué niveles de estratos socioeconómicos se las iban a dar.
O sea, ellos les dicen solamente lo que el pueblo quiere oír, y el pueblo que no cuestiona dice, tan bonito ese gobierno, nos van a dar más educación gratis. Mentiras, es una mentira, porque es que más adelante cuando trazan la norma dicen, educación gratuita y de calidad sí, para los que cumplen con estas normas, que prestó servicio militar, que es hijo de personas que ganan tanto, que puede garantizar el pago. Eso es lo que uno tiene que mirar. Y estos niños, porque son niños, todavía se dieron cuenta de eso y encontraron el camino en la resistencia. Y pues nuestro último planteamiento sería que a través de todo esto y de que algunas personas no están como muy sumisas al gobierno, sino ya tratan como de ayudar y ser activas en su comunidad como líderes sociales, ¿qué opinas de la problemática que está pasando con ellos, con los líderes, de los asesinatos, las amenazas, las represiones solamente por expresar sus derechos y los de su gente? Mira que toda persona que sea líder social y comunitario va a estar en riesgo, siempre. Nosotros los maestros somos líderes comunitarios y estamos en riesgo. De pronto en este momento no tenemos una amenaza inminente de muerte frente a nuestro papel aquí, pero estamos en riesgo. ¿Cómo nos intimidan? Nos reprimen con, por ejemplo, hay que reponer unos días de paro. Por ejemplo, hay que cumplirlo en ciertas condiciones. ¿Cómo nos reprimen? Nos dicen, hay que descontarle los días que no trabajó, hay que cambiarle sus factores salariales. El aumento de los maestros, por ejemplo, se dio hasta este mes, que debió haberse dado en enero. Pónganse a hacer cuentas. 8 meses. 8 meses de represión económica, y calcule cuántos profes viven de ese sueldo, cuántos profes tienen que mantener a su familia con ese sueldo, cuántos profes tienen deudas porque simplemente no les pagan justamente. A nosotros también nos asustan, nos intimidan, pero allá afuera eso es esa intimidación subversiva. Eso es lo mismo que pasaba hace 70 años más o menos, en la época de la violencia en Colombia, es cállese o simplemente asuma lo que el gobierno le dice. En la época de los años 40 del Bogotazo era, si usted es conservador, usted es de los buenos, pero si usted es liberal, usted es de los malos. Y ahorita nos están diciendo más o menos la misma vaina. Usted es de derecha, usted es de los buenos, gente de bien, le dicen. Usted de izquierda, usted es un vándalo. Entonces, ¿a quién hay que reprimir en teoría, según esa visión? Supuestamente al vándalo. Pero ¿quién lo reprime? Entonces ahí aparecen las armas del Estado, los brazos del Estado, el brazo armado, que es el ejército, que es la policía, que es el ESMAD, el brazo disimulado, que es el paramilitarismo, ese brazo disimulado, mucho más disimulado, que es la gente de bien que supuestamente tiene permiso para portar armas. Ustedes lo vieron, lo vivieron, gente de civil portando armas, disparando frente a civiles. ¿De dónde son? No son gente con la mente totalmente abierta para entender al pueblo, son gente que defiende supuestamente solo sus propiedades. Ese peligro lo tenemos todos, aquí en el barrio, allí en Kennedy, allá en el Portal, en Bogotá, en la ciudad, en el campo. Todos los que seamos líderes siempre vamos a estar en riesgo, siempre, porque es que es nuestra visión. Siempre tenemos que buscar el bienestar de la comunidad, y esa búsqueda del bienestar de la comunidad siempre nos va a enfrentar al gobierno, y si nos enfrenta al gobierno, el gobierno nos va a reprimir. Bueno, coordinador, muchas gracias por este espacio, por darnos su opinión, sus puntos de vista, y bueno, gracias por su apoyo. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación de ustedes.